Bueno, pues ya estaría. Un podcast ninja sobre Big Data, episodio 100. ¿Y ahora qué? Muy buenos días y bienvenidas a un nuevo episodio de un podcast ninja sobre Big Data, el podcast en el que hablamos de Machine Learning, de analítica de datos, de inteligencia artificial y... Bueno, si lleváis aquí 100 episodios ya os habréis hecho una idea de lo que hablo. Por si hay algún despistado, que puede que lo haya, soy Marta Arroyo, me flipa el Machine Learning y la ingeniería de datos y la analítica y todas estas cosas y llevo 100 episodios, ni más ni menos, dándoos la chapa al respecto. Hoy no os voy a hablar de la comunidad ninja, ni de todo el material que hay ahí para aprender, ni de lo bien que lo pasamos en las sesiones en directo. Hoy es un día especial, hemos llegado a los 100 episodios. ¡Ostras tú! 100 episodios. 100 episodios en los que os he hablado de Machine Learning, de analítica de datos y de ingeniería de datos. En parte, he de decir que siguiendo un orden lógico, aunque pueda no parecerlo, hay un orden en los episodios. Y en parte también, que igual es la razón por la que no parece que hay un orden lógico, porque muchas veces el tema de la semana pues lo iba eligiendo según me iba apeteciendo pues investigar sobre una cosa, otra, lo que estaba aprendiendo yo en ese momento, lo que estaba investigando, según un poco según la semana, ¿vale? Pero que sepáis que ahí en todos los 100 episodios hay una intención, hay ahí unas cositas. Es más, de hecho, hace unos meses me parece, no sé si fue antes de verano o después, bueno, hace un tiempo tuve un Zoom con el director de una academia de cursos de estos temas de data science, de analítica y tal, y me decía, sorprendido, que era bastante alucinante que estuviera ofreciendo cursos gratis en formato podcast, que era, pues, oye, una idea bastante original, lo de los cursos en formato podcast gratis. Y la verdad es que yo no lo había visto así, no lo había planteado así tampoco. Pero bueno, tiene un poco de sentido porque sí que os he estado explicando cosas, os he estado explicando cosas que básicamente se explican muchas de ellas en cursos, en formaciones. Es verdad que así a priori, si te pones a escucharlos en un episodio aleatorio, pues no tiene mucha estructura, que al final la estructura es lo que le da calidad a cualquier curso, ¿para qué vamos a negarlo? Pero bueno, ahí hay, pues lo que os decía antes, hay cositas. También parte de la razón por la que pues, no haya seguido como un plan de curso, un plan de estudios más estructurado es para no aburriros. Al final he tocado en estos 100 episodios pues, temas muy diversos, temas de casos de uso, pues, consejos que son más genéricos, más generales, aplicables a cómo implementar pues cualquier cosa de datos en general, como trabajar con datos. También he hablado pues o de Machine Learning o de ingeniería de datos o de analítica, un poco intentando intercalar unos episodios más teóricos con otros igual menos teóricos, un poco más prácticos, unas temáticas con otras, pues al final intentando que nadie se aburriera en plan de a mí no me interesa el Machine Learning, me interesa más pues el Big Data y pues si te estás 3 meses hablando de modelos de Deep Learning, pues me voy a otro lado. Al final he intentado un poco que la gente no se aburra, ir cambiando pues el registro. Pues ya veis, los últimos episodios han sido más el repaso un poco de la actualidad de lo que ha pasado este año, no es nada teórico. Y bueno, pues eso, al final es un podcast que parte de lo que hay aquí es para entreteneros y si puede ser que aprendáis algo por el camino, pues bienvenido sea. Pero la verdad es que yo no había visto nunca el podcast como un curso, ni mucho menos. Tampoco lo planteé así ni en el principio ni ahora, ni en ningún caso. Pero sí que tiene sentido. Pues eso, lo que os digo. Entonces, he pensado, un poco a raíz de esto, un poco a raíz de una sugerencia de Idoia que me escribía hace unos meses, he pensado en explicaros el orden lógico en el que habría que escuchar los episodios para usarlos como si fueran un curso, que no lo son, al final no lo son. ¿Hay muchas cositas? Sí,
pero no es un curso, porque además esto es para escucharlo. Luego hay mucho en el mundo de los datos que es de practicar y de desarrollar proyectos. Pero oye, unas bases pues siempre están bien. Entonces, pues he pensado esta idea que le he estado dando vueltas y bueno, esto lo explicaré al final del episodio, esto de escuchar, qué orden seguir para escuchar pues todos los episodios y que tenga más sentido, como más para enfocado a la formación, ¿no? Pero bueno, como os digo, esto al final del episodio porque hoy es un día especial. Y es que es un día especial porque un podcast no llega a los 100 episodios todos los días. De hecho, ya que nos gustan tanto los datos, para hacernos una idea del mundo y de la vida, he hecho un poquito de investigación y resulta que solo el 10% de los podcasts que empiezan pasan del tercer episodio y únicamente el 1% de los podcasts pasa del episodio 20. Ojo con esto, ¿eh? Los que llegan al episodio 100, especialmente los que no tienen un equipo de producción detrás, son simplemente unos locos muy pesados sobre los que no hay ni estadísticas. Y en este grupito sería en el que estoy yo. Así que bueno, en estos 100 episodios, aparte de haber aprendido pues, a editar audio, a publicar un podcast, a hacerlo crecer poco a poco, pues he aprendido cosas, porque vamos, al final han sido 2 años y medio a episodio semanal, salvo los meses de verano, que me he tomado un descanso por mi salud mental y porque tengo también un alter ego veraniego, que no sé si sabéis, pues tengo un alter ego veraniego que organiza viajes en velero, en plan rollo como Superman, ¿vale? Que por el día es periodista y por la noche se quita las gafas y salva al mundo sin que nadie sea capaz de reconocerlo. Pues un poco ese estilo. Entonces, en otoño, invierno y primavera, pues yo entreno modelos, hago podcast y os doy la lata con todas estas cosas. Y en verano, pues me pongo las gafas de sol, guardo el ordenador en un cajón y llevo a gente maja a navegar. Cada uno pues tiene sus cosas, tiene sus proyectos paralelos y este sería un poco el mío. Y por eso pues como que desaparezco sospechosamente durante los meses de junio, julio y agosto cada verano. Bueno, hasta ahora 2 veranos. Y bueno, eso, que me desvío del tema. Que después de 2 años y medio de episodio semanal, salvo el paréntesis de verano y el pequeño paréntesis de Navidad, que nadie escucha un podcast en Navidad, para que vamos a engañarnos, he aprendido una cosa muy importante, a ser persistente y perseverante. Al final, cuando empecé el podcast, adquirí un compromiso con quien quiera que quisiera dedicarme 20 minutos semanales para diseñar, guionizar, grabar, editar y publicar un episodio esperando que os aportara algo de valor. Y durante 100 episodios, pues lo he cumplido, así que viva yo. Esto que de perseverar todas las semanas con todo el esfuerzo adicional, aparte de la vida que requiere producir un podcast, sobre todo como os digo, si pues lo hago yo como mi proyecto personal, pues es un esfuerzo y ahora que ya pues llevamos juntos más de 2 años y medio, con más de 300.000 escuchas acumuladas en todo este tiempo solo en Spotify, que son como más o menos unas 5.000 horas de yo hablándole a alguno de vosotros en algún sitio. O sea, 5.000 horas es brutal. ¿Cuánto tiempo es eso? Vamos a calcular un momento. Son como unos 208 días yo hablando a gente. Vamos, de quedarse afónica es esto. Bueno, pues eso. 5.000 horas hablando a alguien en algún sitio del mundo. De hecho, en alguno de los 60 países desde los que me escucháis, me comentan desde los estudios centrales de Spotify, en estas estadísticas que saca Spotify cada año, pues igual que saca las estadísticas de cuál es tu canción más escuchada y cuántos minutos has escuchado cada canción, pues a nosotros podcasters nos hace unas estadísticas de dónde nos escuchan más, de dónde menos y cuánto ha crecido el podcast. Bueno, pues eso, 60 países, brutal, ¿eh? O sea, es que me explota la cabeza. Bueno, particularmente en México, donde incluso he estado 38 semanas en la lista de éxitos de podcast de tecnología en 2024. Es que desde aquí no tengo palabras y lo único que me sale deciros es a todos los mexicanos, gracias de corazón. Es que incluso me parece que recibí hace tiempo un email de alguien que me decía que le habían recomendado el podcast
en su universidad, su profesor. Y es que yo, vamos, me explotó la cabeza aquel día. Tengo que recuperar ese email porque es alucinante. Pero eso, bueno, eso ahora, ¿vale? Pero al principio es que no me escuchaba nada más que mi padre, ya os lo digo, y porque le obligaba. Y yo he de decir que le ponía el mismo cariño a cada uno de mis episodios desde el principio, cuando no me escuchaba nadie, que duró bastante, hasta hoy, que ya sois unos cuantos al otro lado, ¿no? Así que ese punto de pesada, digo, de persistente, de resiliente, pues eso que me llevo yo para mis soft skills, para presentarlo en alguna entrevista de trabajo que vaya a tener yo, vaya. Y luego otra cosa, además de la perseverancia de 100 episodios de un podcast, también he aprendido que explicar las cosas es la mejor forma de aprenderlas bien. Esto es algo que ya he repetido mucho, seguramente ya lo haya dicho en alguno de estos episodios especiales del podcast, en plan segundo aniversario, primer aniversario, porque es algo que no se habla lo suficiente de esto. Y bueno, ya lo he repetido mucho, a la gente de la comunidad ninja, pues la verdad es que la tengo abrazada con este mantra para que expliquen sus pequeños proyectos, lo que quieren hacer y que podamos colaborar todos y pues eso, ayudarnos unos a otros, que al final para eso estamos. Y al final es que explicarlo lo diré una y otra vez y no me cansaré jamás, porque es que de verdad a mí me ha servido. Es la mejor forma de que podamos aprender todos. Y lo repito no por nada, no porque lo haya leído en algún sitio, que también, sino porque lo he puesto en práctica durante 100 episodios y os aseguro que de verdad funciona. Y bueno, también gracias a este podcast he conocido a gente muy guay, o sea, es que es una suerte. Y a la comunidad que creé pues a principios del año pasado. Y bueno, pues como es un episodio especial, no quería dejar pasar la ocasión para agradecer a toda la gente de la comunidad pues que esté ahí, su aporte, su soporte del proyecto, las ganas que le ponen a cada sesión. Y quería agradecer en particular a Pablo todos los cafés con los que me ha apoyado a través del enlace de apoyar al podcast y también por su participación estrella en la comunidad. Muchas gracias, Pablo. Posiblemente la persona que más está apoyando el proyecto. Y qué deciros, yo no le conocía de antes y solo por conocer gente así realmente merece la pena las horas de curro y el esfuerzo invertido en el podcast. Así que desde aquí, Pablo, que sé que estás al otro lado, muchas gracias. Y luego también, como no, agradeceros a todos los que habéis comentado alguna vez algún episodio, a los que me habéis escrito, pero también especialmente a los que habéis comentado algún episodio, a los que los habéis valorado. Como ninjas del Machine Learning que sois, ya sabéis que la interacción con el contenido es una de las características más importantes que los algoritmos de Machine Learning de las plataformas de podcasting, como puede ser Spotify o Apple Podcast, pues utilizan para decidir si muestran determinado programa, determinado episodio, determinado podcast a más gente o lo dejan ahí guardado en el olvido, como ya hablamos hace mucho tiempo en el episodio, me parece que era el 5, en el que hablábamos del algoritmo de YouTube. Pues eso, muchas gracias. Muchas gracias por todos los comentarios, porque al final es lo que le dice a Spotify, oye, este programa hay que recomendárselo a más gente y entonces conseguimos entre todos que más gente descubra el podcast. Eso, la parte de comentar, muy importante, la parte de las valoraciones, muy importante, muchas gracias. Y también escuchar los episodios enteros, porque la verdad es que el porcentaje de retención es bastante bueno. Es verdad que son episodios cortos, pero bueno, el porcentaje de retención es muy bueno. Gracias por aguantar mis chapas semanales hasta el final. Sois lo más, porque sin vosotros al otro lado este proyecto pues no habría sido posible. No habría llegado al episodio 100, os lo aseguro. Y no habría podido ayudar a gente como, por ejemplo, Diego, que pasó de ser productor audiovisual y un año después de la primera vez que me contactó, me volvió a escribir y me dijo que había seguido mis consejos, los que les di yo en ese email, y que había conseguido un puesto como analista y / ingeniero de datos, porque al final era una empresa pequeñita y básicamente era él mismo el equipo de datos. Y bueno, la verdad es que casos como el de Diego me emociono. O sea, es que me emociono solo de recordarlos. Es que no os hacéis una idea.
Evidentemente Diego consiguió el trabajo gracias a su esfuerzo y lo que hizo. Pero bueno, oye, pensar que el podcast y yo lo que yo le pudiera decir le ayudaron pues un 1%, pues oye, no está mal, ¿no? No está mal. Eso que he contribuido yo a la vida de Diego. Espero, Diego, que si me estás escuchando, espero volver a saber de ti. Vuélveme a escribir, porfa. O como aquel comentario en Spotify que recibí un día de Jenfer que decía literalmente, abro comillas, es mi podcast favorito, por ti ando en China en un máster, cierro comillas. O sea, ¿what? Vamos, o sea, es que este comentario me voló literalmente la cabeza. Que una persona ha escuchado el podcast y ha decidido hacer un máster en China. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Pero vamos, que como estos dos casos, pues hay más. He recibido más emails, he recibido bastantes emails a lo largo de la historia del podcast. Y todos los que me habéis escrito diciéndome que el podcast os ha ayudado a entender un poco mejor toda esta movida de los datos y la inteligencia artificial, pues muchas gracias. De verdad que es como la gasolina que ayuda a seguir. Porque, bueno, al principio pues es verdad que tú grabas un podcast y parece que le estás hablando a la pared, porque literalmente ahora mismo le estoy hablando a una pared. Entonces, pues recibir todos esos comentarios, esos emails diciendo que realmente os ayuda, son muy de agradecer. Es que bueno, os adoro. No os puedo decir otra cosa. Así que nada, os animo a dejarme un comentario en Spotify diciéndome cómo os ha ayudado el podcast en estos 100 episodios. Y así me alegráis las Navidades, que siempre está bien eso de estar contenta en Navidad. Y bueno, tampoco os quiero quitar más tiempo. Ya os digo que es casi Navidad, cierre del año, tendréis muchas cosas que hacer, comprar regalos, ir de cena de empresa, no sé, cualquier cosa antes de escuchar un podcast, porque además ya os digo que en Navidad no se escuchan muchos podcasts. Eso dice Spotify. Así que nada, eso es todo por hoy. Bueno, espera, lo del orden de los episodios, un momento. Mirad, os voy a contar esto que se me ha ocurrido y a ver qué os parece. Se me ha ocurrido que voy a hacer una guía para escuchar los episodios, como me sugirió Idoia en su email, pues para escuchar los episodios en orden, según el rol de datos que os interese más. En plan, si os interesa más el Machine Learning, pues son estos los episodios que tenéis que escuchar en este orden. Si es la ingeniería de datos, pues estos otros episodios en este otro orden. ¿Qué es la analítica? Pues la lista. Y así, pues como todo ordenadito, como para aprenderlo bien, ¿vale? Y luego obviamente hay episodios comunes a las 3 ramas, claro, pero bueno, eso también lo tendré en cuenta. Tampoco es que haya elaborado mucho cómo lo voy a hacer, pero bueno, esta es la idea general, que yo creo que puede estar bastante chulo. Total, que como no sé qué os interesa más, si los de Machine Learning, los de ingeniería de datos, los de analítica o qué es lo que queréis saber. Y muchas veces cuando la gente me escribe, pues tampoco lo tiene muy claro, porque cuando empiezas tampoco es fácil diferenciar qué es Machine Learning, dónde acaba el Machine Learning, empieza la ciencia de datos, acaba la analítica, porque claro, la analítica tiene mucho de limpieza de datos, pero también cuando entrenamos modelos pues estamos limpiando los datos y entonces esos datos los tenemos que tener en algún sitio, pero eso lo hacen los ingenieros de datos. Entonces, ¿dónde acaba cada rol? ¿Dónde empieza el siguiente? Muchas veces no es sencillo saberlo, entonces pues he pensado currarme una especie de test, en plan como los de personalidad de las revistas. Pues así. Seguro que alguna vez habéis hecho alguno o habéis visto alguno. Pues un poco así, ¿vale? Para que así, pues quien realice el test tenga como más orientación sobre hacia qué rama de datos orientarse, qué habilidades aprender, cómo escuchar los episodios en qué orden. Y bueno, al final es que el mundo de los datos es algo inmenso, es que eso os lo digo ya, y cuanto más sabes, dices, es que esto no para de crecer. Y claro, como además avanza mucho la tecnología, pues cada vez hay más cosas, hay más herramientas, el stack crece más de cosas que hay que saber, ves los puestos de trabajo, los anuncios y dices, pero ¿cómo voy a saber todo esto? Es que me estás pidiendo que sea 3 personas en una. Entonces, pues eso, como es inmenso, pues por lo menos un poquito de orientación. Sería algo así como una especie de brújula para saber por dónde empezar, qué aprender, qué herramientas trabajar y todas estas cosas. Evidentemente la solución del test, la respuesta, pues no es vinculante ni nada, obviamente. Luego podéis hacer lo que os dé la gana, solo faltaría. Si os sale Machine Learning y queréis ir hacia la analítica de datos, yo no soy nadie para deciros nada, ya ves tú.
Pero oye, si os vale así como una especie de orientación sobre hacia dónde ir, pues bienvenido sea. Entonces, hacéis el test y con los resultados os envío la lista de episodios ordenada para aprender más sobre el rol que os haya salido. Es más, os envío todas las listas y ya elegís vosotros lo que escucháis. Así que bueno, esto es una idea, no lo he hecho todavía, tengo que desarrollarlo y no sé muy bien en qué tipo de jardín me estoy metiendo y no sé cuánto tiempo me va a llevar, pero os voy a dejar un enlace en las notas del programa para que os apuntéis. Y cuando esté, que espero que sea enero, pues os lo envío. Y claro, mirad bien, porque al final os estáis apuntando a la newsletter, que vais a recibir también la guía ninja, y algún correo que envío, pues yo qué sé, tengo pensado antes de Navidad pues enviar uno sobre los 12 días de OpenAI, resumiendo un poco todo lo que ha pasado. Pues alguna cosa así como medio interesante, ¿vale? Entonces, pues mirad bien que los emails de confirmación no acaban en spam o en la carpeta de promociones, porque luego si no, pues os lo perdéis. Así que nada, os apuntáis en el enlace de las notas del programa si os interesa y listo. Espero que os mole la idea, así a priori a mí me parece una idea bastante guay. Yo misma haré el test a ver qué me sale. Y ya está. Hoy ni os pido valoraciones, ni que compartáis el episodio, ni nada. Sed felices y disfrutar de las fiestas. Y de nuevo, gracias. Sin vosotros al otro lado, esto no habría sido posible. ¡Chao!